A alguien dice, no, la mejor idea es saquemos algún provecho, vendámoslo, negociemos. Bajo esas circunstancias es que la vida de José, pues como que nadie quisiera pasar por ahí. ¿Qué sí nos gusta de la vida de José? Nos gusta sus momentos de gloria, ¿sí? Intérprete de sueños, llamado a la casa del faraón, al palacio, en el imperio más grande del momento. Y allí comienza luego su levantamiento como primer ministro, visir de Egipto. Y con ese cargo, entonces vinieron otras cosas para él. Le ofrecieron a una muchacha muy bonita para que fuera su esposa. Tuvo hijos. Y todos entonces en Egipto lo reconocieron como alguien muy importante. Pero sus momentos de dolor, lo de la cisterna, lo de la cárcel, eso no es algo que una persona quisiera pasar. Entonces quiero que miremos, amados, el capítulo 50, que es el último capítulo de Génesis, y allí la última escena de este libro, la última, póngala en su mente, es más o menos en estas imágenes. Un sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? Un ataúd. Pero los ataúdes de Egipto, cuando moría alguien muy importante, debido a que ellos esperaban, ellos creían en la resurrección, entonces para alguien importante preparaban el cuerpo, lo embalsamaban con especias muy especiales, y después de embalsamar el cuerpo lo ponían en un ataúd de madera finísima, lo sellaban, y ese ataúd de madera tan fina lo metían en lo que en sí era el sarcófago, que venía a ser un ataúd más grande y recubierto con todo tipo de ornamentos finamente decorados, al punto que podían hacer una réplica del rostro del muerto y ponerla tallada o fundida sobre ese sarcófago, que podía estar decorado con oro o con plata o con piedras preciosas. Entonces, esa imagen que les describo, imagínesela usted, un sarcófago que tiene una tapa, que tiene el rostro del finado, muy importante, que al levantar esa tapa lo que encuentran es otro ataúd sellado de madera muy bien preservada y seguramente puesto en un lugar con los mayores cuidados y con los mejores ritos funerarios. Esa es la última frase del libro de Génesis. Un sarcófago en Egipto, un ataúd en Egipto. Ahora, para que el primer libro de la Biblia termine con esta imagen, preguntémonos entonces, ¿quién es el muerto? ¿Quién es el que está ahí? ¿Por qué la Biblia, por qué se cierra ese libro de Génesis con ese episodio final, narrando la muerte de José? Entonces, mire lo que dice esta escritura de la siguiente manera, versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, o sea Jacob, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. ¿Y qué hizo José? José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos. Los primeros que traían este mensaje fueron unos mensajeros enviados para hablar con él, pero luego, versículo 18, llegan también sus hermanos. ¿Y qué hacen? Se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Amén. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por la palabra que el día de hoy vamos a meditar, a reflexionar y a conocer, Señor, los principios que muestran que es tan importante saber que caminamos bajo tu cuidado y que tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias te damos. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos direccione, Señor, para recibir tu consejo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, ¿qué sucede cuando comprendemos que estamos bajo el cuidado de Dios? Lo primero que quiero que entendamos que ocurre se concentra en esta palabra, la palabra perdón. Cuando alguien entiende que está bajo el control y el cuidado de Dios, puede disfrutar los efectos del perdón. José, seguramente aquí la vida de José ocurre, los estudiosos bíblicos ponen su fecha en el 1880 y algo antes de Cristo. Recuerden, vivió 110 años. Esta persona, con lo que les comenté hace un momento, tenía motivos de sobra para tomar la venganza
o la justicia en sus manos. Él podía haberse vengado de sus hermanos. Y cuando usted ha estudiado la vida de José para atrás, cuando sus hermanos fueron a Egipto buscando alimento, porque se presentó una hambruna en toda la tierra, y ellos se encontraron y no reconocieron a José, porque los años habían pasado, y ellos no reconocieron. Simplemente un día resolvieron cometer un delito, un crimen, vender a su hermano. Lo vendieron a una caravana que iba para Egipto, y allí usted y yo sabemos lo que ocurrió. Fue comprado por un militar llamado Potifar, y todo iba bien porque la Biblia dice que todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Pero luego este caballero era muy simpático, muy buen mozo, muy guapo, muy churro, como dicen las hermanas. Y entonces la señora se enamoró de él, la señora de Potifar. Y todas las cosas que ocurrieron allí. ¿Dónde terminó entonces? En la cárcel. Todo eso que sucedió podía generar en la vida de José grandes preguntas. Y las preguntas cuando una persona, imagínese usted, un inocente en la cárcel, diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me ha pasado esto? Soy descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y tenemos promesas, pero estoy en este problema. Generalmente la persona, en una cárcel hay de todo, amados. Hay criminales muy culpables, pero también puede haber inocentes. La justicia también se puede equivocar, la justicia humana. Entonces, ¿qué pensamientos podrían cruzar por la mente de José cuando él buscaba entre sus recuerdos, ¿por qué estoy aquí? Podía decir, cuando salga de aquí, esa señora que me acusó falsamente me va a conocer. Podía pensar eso, ¿no? O podía decir, fue buena gente Potifar que no me quitó la vida, sino que me mandaron para acá, porque también esa era una posibilidad. ¿O qué podía pensar? Esos hermanitos míos que Dios me dio, porque allí también, cuando alguien trata de buscar culpables, hasta culpa a Dios, ¿ves? Hasta culpa a Dios. ¿Qué hizo Adán cuando le preguntaron por qué hiciste eso? La mujer que me diste. ¿Sí? Apunta para alguien más, menos para él. Así que él está, imaginémoslo, en esas luchas. Y ya lo que Dios permite que suceda, mire cómo la providencia de Dios, porque Él interpreta los sueños del copero y del panadero. Cuando uno, el que estaba para salir, sale y cuenta luego a Faraón que hay un esclavo hebreo en la cárcel que sabe interpretar sueños. Entonces Faraón le dice, tráiganlo. Y allí comienza el levantamiento de José. Estando entonces gobernando como el segundo al mando, un tremendo ministro, mandó construir depósitos para almacenar el grano durante los años de gran provisión y gran cosecha y generosidad en esas cosechas que venían en los tiempos de vacas gordas. Pero luego, cuando comienzan las vacas flacas, entonces el pueblo empieza a dar todo lo que tiene, y allí el Estado se engorda, ¿sí? El imperio, al punto de que al haber suficiente almacenaje de grano, aún los países vecinos envían por alimentos a Egipto.
¿Quién está gestionando toda esa abundancia? José. Entonces, al estar ya en palacio, bien relacionado, bien casado, tiene sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Uno significa Dios me hizo olvidar y el otro Dios me hizo fructificar, así le puso como nombre a sus hijos. Entonces va saliendo adelante José y llega el día en que ve a quienes, sus lindos y preciosos hermanos. Y él aprovecha para decirles, ¿sabe quiénes son ustedes? Unos espías que han venido aquí a espiar la tierra, y los confronta. Cuando él se da a conocer, y eso es el capítulo 45, su hermano Benjamín es retenido y hace traer al papá, y por fin ellos van y se ubican en la tierra de Gosén. Y llega el momento en el que después de que las cosas van bien, pues José, frente a ese encuentro cuando Jacob había dicho, voy a descender o ustedes van a hacer descender mis canas con tristeza, con duelo, con dolor al sepulcro por causa de la muerte, como él lo consideraba muerto. Los hijos de Jacob le habían dicho, una mala bestia lo devoró. Le llevaron sus ropas untadas de sangre. Y todos esos años Jacob estuvo pensando que su amado hijo José estaba muerto. Y ahora que le dicen, tu hijo está vivo y te está mandando traer. Casi que no lo podía creer, ¿no? Entonces pasa el tiempo, muere Jacob y ahora sus hermanos que dicen, ay, amados, la culpabilidad puede perseguir a las personas durante mucho tiempo. Y aquí es que cuando sus hermanos saben que el papá murió, entonces se imaginan, mira, nos va a aborrecer ahora José, nos va a dar el pago de todo el mal que le hicimos. Por eso aquí, mis queridos, el perdón, ¿qué es lo que hace el perdón en el corazón de una persona? Mira, sana el alma. ¿Cómo logra él aprender a perdonar y no tomarse venganzas contra sus hermanos? Porque él entendió que Dios tenía el control, que él no llegó ahí por casualidad. Tal vez a usted no le hayan pasado cosas tan tremendas como le pasó a José, pero a veces nosotros comenzamos a guardar en el corazón algunos resentimientos. Podemos decir, fulano de tal me hizo esta y me hizo aquella, y las va a estar enumerando. Y amados, ¿por qué es necesario hablar una y otra vez sobre el perdón? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y en ocasiones una persona puede quedarse hasta enfermo por no querer perdonar. Para mí fue una sorpresa en alguna ocasión hablar con una persona que me decía, vivimos con mi papá en mi casa, pero hace 9 años no le hablo. Estamos hablando de una persona cristiana. Y eso me pareció muy interesante, oiga, pero ¿por qué? La cuestión es que si alguien decide no perdonar, el perdón es una decisión que tiene que ser tomada delante de Dios.
Si una persona no perdona, créame que sus oraciones van a tener un enorme obstáculo. El Padre Nuestro, la oración dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Eso es una regla, es una ley. Cuando el Señor Jesucristo enseñó sobre la oración, el Padre Nuestro dijo: porque si no perdonan las ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Entonces, tenga por favor su corazón libre de toda clase de resentimientos. Y hay una cuestión, y es que lo que más puede doler son las heridas que se causan en la familia, ya sea por causa de los papás o de los hermanos, o no sé, una madrastra o padrastros, personas que pueden causar heridas, ese abuelo o aquel tío. Entonces, constantemente delante del Señor, teniendo la palabra de Dios como espejo, y que uno pueda decir: Señor, tengo la conciencia limpia. Y una ayuda que nos puede facilitar el proceso es verbalizar el asunto delante de Dios en oración. Pero también, si usted siente que todavía tiene cargas que está arrastrando, puede hablar con algún hermano que sea maduro en la fe, con una persona, y puede compartirle: mire, a mí me pasó esto, ayúdeme a orar. ¿Por qué es necesario que sea una persona madura en la fe? Pues para que se pueda conservar la confidencialidad, para que nuestras cosas personales no resulten por ahí de boca en boca. Entonces, es el motivo, es la razón, pero sí es importante. Así, esto son elementos que nos ayudan a sanar. José tenía sus heridas del alma muy profundas. Mira el capítulo 45 por un momento y observe lo que ocurrió cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Dice, versículo 1: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Estaba como una olla a presión, a punto de estallar. A veces, amados, hay heridas que se quedan ahí tapadas. Y los seres humanos también necesitamos llorar. No está mal llorar. Y José se echó a llorar a gritos. ¿Cuántos años llevando ese pensamiento, esa herida, buscando culpables? ¿Por qué? Porque él fue arrebatado de su propia tierra. Porque a él le quitaron el privilegio de crecer con su papá. Esas heridas del alma son muy dolorosas. A veces uno no alcanza a dimensionar el bien que hace abrazar, dar abrazos, obviamente, amados, pues en el momento adecuado, pero efectivamente abrazos acompañados con palabras que sanan.
¿Usted se imagina de veras cuántos años pensando él, mi papá todavía vive? ¿Cómo está mi hermano? Y él había sido, no le habían dado la oportunidad. Y una persona puede quedarse pensando y culpando al universo, al destino o en lo que sea. Pero José aquí se echó a llorar a gritos al punto de que lo oyeron los egipcios y lo oyó también hasta la casa del faraón. Y dijo a sus hermanos, yo soy José. Y mire la pregunta, ¿vive aún mi papá? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero mire lo que ocurre. José les dijo, acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Y mire el nivel del corazón que Dios había puesto en José para demostrar capacidad de perdón. Les dice, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque esto es lo que indica comprender los propósitos de Dios. Para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Eso es entender que Dios tiene el control. Y el valor que implica tener una familia. Una persona, amados, puede tener tal vez mucho dinero, o prestigio, o fama, o puede tener tal vez reconocimiento de los demás. Pero si no tiene el amor de la familia, si no tiene el reconocimiento de los hijos, si no tiene el amor de los padres, algo estará haciendo falta. Por eso el perdón es lo primero que al cerrarse el capítulo del libro de Génesis, Dios quiso que fuera la historia de José la que cerrara este libro. ¿Hablando de qué? De perdón. Mis queridos, Dios ha cerrado muchos capítulos, y no solamente de libros, sino capítulos de vidas enteras, con el tema del perdón. ¿Sabes cómo se cierra el Antiguo Testamento? Diciendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Así termina el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, que ideó este sagrado libro, que lo diseñó a usted y que le trazó un plan a la humanidad, se interesa en la familia. Y el primero de los patriarcas, que fue Abraham, Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham, la familia es importante, el perdón es importante. Cuando alguien entiende que Dios tiene el control, no busca venganzas, no le desea el mal a nadie más. Al contrario, cuando es el enemigo el que está direccionando a la gente, entonces se lanzan maldiciones, y terribles maldiciones también. De modo, mis amados, que el perdón es una prioridad en el pueblo de Dios. Ahora, una persona que entiende los efectos del perdón puede dormir tranquilo, no se estanca en los ciclos de venganza, sabe que no es un instrumento de temor. Alguien dijo, mira,
el corazón de una persona se conoce cuando es puesto en una posición de poder. Y eso sucede, ¿no? Alguien dijo también, el verdadero corazón de los esposos se conoce en el proceso de divorcio. El verdadero corazón de los hermanos se conoce en la repartición de herencias. Porque es en esas situaciones donde la gente empieza a mostrar qué gobierna su corazón. Pero alguien puede dormir tranquilo cuando sabe cuáles son los efectos del perdón. ¿Sabe lo que Él les dice? Les dice a ellos, no teman. Y es la segunda vez, aquí en el capítulo 50, está repitiendo lo mismo del 45. Les dice a sus hermanos, no teman. ¿Por qué? Porque Él sabe que no es un instrumento para infundir temor, porque Él está en una posición de poder. En una empresa, cuando usted estuvo compartiendo con sus compañeros de trabajo y alguien recibe el ascenso, ¿cómo gestiona ese compañero de trabajo el ascenso? Porque ahora está por encima de los demás. Lo hace con respeto, lo hace con amor, con cariño, con justicia, o es el momento para darle duro a los demás. Quien puede demostrar, quien puede ofrecer perdón, lo que está demostrando es verdadero amor. Y eso nos lo enseña el Señor. La verdadera prueba de amor es el perdón. Dame una pruebita de amor, te perdono. Amén. Muy bien. Pasemos al segundo punto, amados. La segunda palabra es propósito. La primera es perdón, la segunda es propósito. Entonces, cuando alguien comprende que Dios tiene el control, sabe que Dios siempre cumplirá sus propósitos, que ninguno en este mundo es resultado del azar, ninguno de los que nacemos, porque Dios es el dueño y dador de la vida. Usted no es un accidente, nadie es un descuido de papá y de mamá, no. Usted está en los planes del Señor, en los propósitos de Dios. Mire, amados, cuando José entendió eso, él ya lo habló, o sea, no es aquí en el último capítulo de su vida que él entiende eso, por eso lo leímos en el 45. ¿Qué es lo que dice el 45? Dice, no me enviaron ustedes acá, sino Dios. Y dice, ¿por qué? Lo entendió, cuál era el propósito, cuál era el plan. El versículo 5, no les pese, hermanos, ni se entristezca por haberme vendido, porque para salvar vidas Dios me envió. Eso es saber que Dios tiene el control. Cuando entiende eso, ya se le quita de su cabeza y de su corazón que fue un esclavo. Ya no. La mentalidad de esclavo desaparece. ¿Qué empieza a reinar y a gobernar? El propósito y el plan de Dios. Solo que a veces algunos de nosotros nos gustaría una metodología del Señor mejor. ¿Recuerdan a Naamán, que tenía una idea de cómo era que Dios procedía? Y él llega todo enfermito con esa lepra, y claro, es un hombre de prestigio, de posición militar, de reconocimiento. Y entonces Eliseo no sale ni a saludarlo, le dice, vaya, báñese en el Jordán. Y él dice, mejores ríos hay en mi tierra. Y cuando le pregunta, pero ¿por qué se enoja mi general Naamán? Él dice, yo pensaba que el profeta, el hombre de Dios, saldría, invocaría el nombre de su Dios y me tocaría y yo quedaría sano. Él pensaba que la cosa era así.
A veces nosotros tenemos una expectativa de cómo es que Dios va a obrar. Pero, ¿y si los métodos de Dios no es lo que nosotros pensamos? Si el propósito de Dios es mandarte para un país de misionero, pero vas preso. Eso le pasó a Pablo. Iba preso. Si los métodos de Dios no son lo que nosotros nos imaginamos, ¿qué hacemos? ¿Nos resentimos contra el Señor? Por eso José entendió que Dios tiene el control y les dijo a ellos: ya pasen página porque no fueron ustedes, fue Dios el que me envió. Solo que no lo hizo como yo quisiera, pero Él me envió. Un misionero de Dios, un mensajero de Dios, un instrumento de Dios. Entonces, ¿qué está entendiendo? Que los propósitos de Dios son mayores. Los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos y sus caminos mejores que nuestros caminos. A veces no nos gusta, pero Dios lo está haciendo así. Amén. Algunas personas, o sea, nadie quiere estar enfermo, ¿sí? Ni Pablo. Y le pedía: Señor, quita esta enfermedad de mí porque me siento horrible. ¿Y qué le dijo el Señor? No te voy a sanar, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué les parece cuando nuestro hermano Jorgito Gracia nos dijo en una reunión: no oren por sanidad, porque el Señor no me va a sanar? ¿Y uno qué hace entonces? ¿Cómo ora ahí? Claro, nos metió en un lío, hermanito Jorgito Gracia. ¿Pero qué hizo? Simplemente aceptó que era su tiempo, que era su hora. Y a mí me dio duro eso, hermanos. Y iba a orar: Señor, hermano Jorge. Pero pues así fueron las cosas. Entonces, eso ocurre en el corazón y en la mente de alguien que ha entendido que Dios tiene el control. Una señora estaba muy enojada con su esposo y le dijo: ¿sabes qué? Más bien maldice a Dios y muérete. Y aquel hombre, aquel esposo le dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Fuerte. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios está obrando y la manera no necesariamente nos gusta, pero Dios estaba ahí. No es fácil entender eso, amados. A veces tiene que pasar el tiempo para que se entienda que Dios obra como Él quiere. Y si Él quiere sanar, pues sana. Y si no, Él sigue siendo Dios. Y por eso Job dijo: aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. En ese mismo plan entonces está José, conociendo que los intereses superiores del reino prevalecen sobre nuestras ideas, que suelen ser más egoístas. Y a veces lo que uno está pidiendo, yo en alguna ocasión un hermano me decía: pues es que yo no le estoy pidiendo al Señor grandezas ni riquezas, sino solo poder cubrir esto y esto y esto. Y esas son las luchas que a veces tenemos. Entonces los planes y los propósitos y los diseños de Dios prevalecen. Cuando él entendió los propósitos del Señor, ¿sabe lo que pasó con José? Vio
cumplidos sus sueños. Fíjese, Dios le había dicho un día, y tuvo un sueño raro que él ni entendía, pero cuando lo contó a sus hermanos, a sus papás, los dijeron, este sí es pero el colmo. ¿Sí? No, que estaban recogiendo manojos de trigo y que entonces los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el de él. ¿Qué dirían los hermanos? No. ¿De qué tamaño es tu ego, jovencito? Algo así. ¿Pero estaban esos sueños en los planes de Dios? Sí. Y se cumplieron al pie de la letra. Mire, en el 18 dice, llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él. Se postraron. ¿Y qué le dicen? Aquí nos tienes como esclavos. No se cumplen los sueños nuestros, sino los sueños de Dios en el momento, en el lugar y de la forma como Dios ha determinado que ocurran. Cuando él entendió eso, ¿sabe, amados? Acerca de los propósitos, supo que era un instrumento de salvación. Cuando ellos le piden perdón, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos, su pecado, él les dice eso, mira, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Y de nuevo les menciona lo que ya les había dicho, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Es decir, entender los planes y propósitos de Dios se relaciona con nosotros de la siguiente manera. Mire, mucha gente puede ser alcanzada a través de nosotros cuando compartimos nuestro testimonio. No tenemos que ser los mejores predicadores de este mundo que llenemos los megaestadios. No, para alcanzar almas. ¿Qué tenemos que hacer? Como la mujer samaritana. Oiga, conozco a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Sí, ¿quién es ese? Venga, se lo presento. O Andrés, ganándose a su hermano Simón, y le dice, oiga, aquí hemos visto a alguien que nos parece que es el Mesías. O alguien más hablándole a Natanael. Natanael pues no cree. ¿De dónde es? ¿De Nazaret? No, de Nazaret, como si de allá pudiera salir alguien interesante. Pero es eso, compartir la fe con alguien más. Muchas personas no tienen lo que usted tiene, no tienen la paz que usted tiene, no tienen el gozo que usted tiene, no puede dormir como usted duerme, con la conciencia tranquila. Y usted tiene el conocimiento de Dios que puede compartirlo con alguien más. ¿Cómo dice la Escritura que nos llamamos delante del Señor? Embajadores de Cristo, colaboradores de Dios, pescadores de hombres, ganadores de almas. Eso dice la Biblia que somos. Entonces, entender que Dios tiene el control nos ubica en el plan perfecto del Señor, en su propósito. Y su propósito es salvar muchas vidas, familias. Escuchando esos testimonios en el ayuno de ayer, es bonito ver todas las formas tan diferentes como una persona puede llegar a conocer al Señor. De diferentes maneras. Algunos a través de la familia, otros por medio de dificultades complejas, difíciles, duras, pero de todas maneras llegando a conocer al Señor. Entonces José va en eso y les dice, mire, tranquilos, yo no vengo aquí ahora a azotarlos a ustedes, no soy un instrumento de venganza, nada de eso, vamos a seguir para adelante.
pero sepan que Dios me envió y el propósito se cumplió, lo que ustedes están viendo, para salvar muchas vidas. En ese momento, para salvarlos de la hambruna, para ubicarlos en un buen lugar. En fin. Entonces, avancemos. La tercera palabra, también por P, la primera es ¿cuál? Perdón. La segunda, propósito. Y la tercera es la palabra paz. ¿Por qué paz? Amados, conocer que Dios tiene el control de todo nos lleva a actuar con la paz que nos da seguridad. La seguridad de que Dios está direccionando cada aspecto de nuestra vida. Él tenía paz, él dice, yo no voy aquí a pelear con nadie más, no se trata de eso, pero en esa paz, o sea, pudo ver su presente. Ustedes han visto esto que está ocurriendo hoy en día, es lo que les menciona aquí en el versículo 20. Pero él puede proyectar el futuro. Esa es una parte muy especial, es decir, el pasado, el presente y el futuro, cuando nosotros estamos en los planes del Señor, entendemos que Él tiene el control. Vemos el pasado y lo vemos ya con la tranquilidad de que no importa lo que hayamos pasado, el Señor nos sostuvo. El presente lleno de victoria y de esperanza. Pero el futuro con la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Mire cómo él ve el futuro. Les dice, mira, así les habló, les consoló al hablarles al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, vivió 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Él está viendo sus generaciones. Y llega el momento en el que él dice, viendo el futuro, yo voy a morir. Y mire el futuro que él ve. Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué va a hacer el Señor? Los va a hacer subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice, está viendo el pasado. Dios dio una promesa allí. ¿A quién? A mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi papá. Ese es su pasado. En esas promesas Él se sostiene. Pero en lo tocante al futuro, dice, Dios te visitará, los va a visitar. Y una cosa interesante, ellos en ese momento están bien. Faraón los acogió, les dio una de las mejores tierras, habitaron en Gosén. Incluso la arqueología ha visto vestigios de esos lugares de almacenamiento y mencionan a un visir muy importante en aquellas épocas de hambruna, no con el nombre de José, porque a él le cambiaron el nombre, pero haciendo referencia a eso. Vivían bien, tenían completamente satisfechas sus necesidades, la abundancia, es una tierra fértil, era el delta del Nilo. Pero ¿sabe lo que él está viendo? Que esa no es su tierra. Que ese es su presente, pero ese no es su futuro. Qué bueno tener la completa seguridad de que Dios tiene el control de todo y que nuestro futuro, podemos verlo de dos maneras. El futuro en la patria celestial está garantizado, ¿sí? Porque un día vamos a ir a la casa del Padre. Allí hay muchas moradas. El Señor dijo, ustedes van a estar sin lío, sin problema. Pero eso también nos lleva a lo siguiente, mira, Él disfrutó en su presente
la bendición de la longevidad. 110 años. Esta semana falleció la mamita del pastor Eduardo Cañas. 99 años. Varios de sus hijos, ministros del Señor. El pastor Domingo, la pastora Cristina, el pastor Enoc, el pastor Nehemías, el pastor Eduardo, todos ellos hijos de la hermana Eulogia. Tremendo legado que dejó esta hermana. 99 años. ¿Sabe, amados? Creo que vivir una vida en buena vejez hace parte de la bendición del Señor. Este hombre pudo disfrutar sus hijos y tercera generación. Pudo verlo, pudo disfrutarlos. Qué bueno darle gracias al Señor por sus nietos y por sus bisnietos. ¿Cómo cuántos bisnietos quiere usted tener? ¿Sí? Por ahora, por ahora no. José recibió con tranquilidad. Mira, saber que Dios tiene el control de todo no nos tiene que preocupar ni siquiera el día de la muerte, amados. José dijo, yo voy a morir. ¿Le preocupaba eso? ¿No? Un asunto natural. Yo voy a morir y Dios los va a visitar. Y la tierra no es esta, la tierra definitiva para ustedes. Es la tierra que el Señor nos dio, es otra. De aquí hay que salir algún día. ¿Sí? ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? No lo sabía, pero era una especie de profecía. Sí, era una profecía. ¿Basada en qué? En la promesa y en el pacto de Dios con sus antepasados. Usted y yo podemos sostenernos. Usted tiene la palabra de Dios llena de pactos y de promesas. Pero la Biblia no solamente nos habla del pasado, la Biblia nos habla del futuro. ¿De qué vamos a hacer en el futuro? ¿De dónde estaremos? ¿Cómo ve usted su futuro? ¿Lo ve con confianza, con tranquilidad, con la certeza de que Dios está obrando, de lo que hizo en el pasado? Si Él lo sostiene, lo sostendrá en el futuro. Amén. Nuestra seguridad, amados, no depende ni de partidos políticos, ni de gobernantes tampoco. Depende del Rey, Dios glorioso de los cielos, que mueve y que controla todo. Dios está en control. Amén. En el futuro, en el presente, en el pasado. Gloria al Señor. Aprender a ser también esa generación bisagra. ¿Sí? Aprendamos las lecciones de la historia y de las generaciones anteriores, pero mantengamos también la disposición de lo que va a venir en el futuro, con plena confianza. Dios está en control. Es lo que está haciendo este hombre. En unos cuantos versículos cita las promesas de Abraham de años atrás, pero está sosteniendo en sus rodillas a sus nietos y bisnietos y está diciendo, mira, Dios sigue su plan y su propósito. Si el Señor no viene antes, que el Señor lo bendiga con muchos bisnietos. Amén. Amén. Amor nos tocó. Una generación bisagra entre los patriarcas y la siguiente generación. ¿Y cómo murió él entonces? Murió en paz. Esa es la paz. ¿Qué suelen colocar las funerarias? Descansó en la paz del Señor.
Una señora decía en estos días, pero ¿por qué será? Una hermana muy querida, que andan tan pendientes del descanso, dale Señor el descanso eterno. Como si todos los muertos estuvieran cansados, decía. Pero poder estar en paz en todos los momentos. Amén. Y amados, que podamos tener como este hombre. Yo creo que también fue con honores su despedida. ¿Sí? Entonces, la imagen de ese sarcófago elegantísimo, finísimo, nos habla bien de un hombre que supo hacer la tarea y supo confiar que Dios tenía el control. Yo creo que estas palabras y la vida de este hombre nos deben llenar de confianza. ¿Confía usted en Dios? ¿Cree que Él es suficiente para que usted le entregue su vida a Él? Él no lo va a traicionar, no lo va a decepcionar. Él no le va a fallar. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Gracias porque saber que tienes el control de todas las cosas nos da la capacidad para perdonar y disfrutar de esos efectos del perdón. Nos da también, Señor, la garantía de que tus planes, tus propósitos son los mejores para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por concedernos también la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella que dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Tú eres el príncipe de paz. Gracias por la paz que das al corazón, porque las heridas del alma y todo eso, Señor, tiene solución. Qué bueno es poder descansar porque hemos perdonado a todos los que nos ofenden. Qué bueno, Señor, es tener esa tranquilidad de que estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Si quiere, tome la mano de la persona que está a su lado y en el nombre de Jesús oramos. Amada Iglesia, Pregúntele al Pastor es un espacio diseñado para acompañarte mientras conduces, cuando estás en casa o caminando. Cada mes profundizaremos en temas de total interés para todos. El primer capítulo ya está disponible en Facebook Live, Instagram y YouTube. Si quieres participar, envíanos tus preguntas a través de WhatsApp o nuestras redes sociales de la Iglesia El Renuevo. Te invita a Asamblea de Dios El Renuevo. A veces, en medio de la rutina, olvidamos lo más importante: recordar por qué elegimos caminar juntos. Por eso, hemos preparado un espacio especial para ti y tu pareja. Un día para recordar. Este 28 de febrero, regálense tiempo. Inscripciones abiertas. Te invita la Asamblea de Dios Renuevo. Nuestra Escuela de Formación Integral, EFI, abre inscripciones para este semestre. Recuerda que podemos estudiar los lunes a las 7 de la noche, Libertad de Cristo, o los miércoles a las 7 de la noche, Un Discípulo Integral, Consolidadores o Discípulos Formadores. Inscríbete con Nancy Rodríguez o Flor Alba Forero. Tiene un costo de $5,000. ¡Te esperamos!